¿Qué tal? ¿Cómo están? Me comunico con cada uno de ustedes para meditar las lecturas de este próximo domingo de el tiempo pascual. Y ya estamos en el cuarto domingo. Acabamos de pasar el tercero, que de alguna manera no pude transmitirlo en este momento en el Facebook o YouTube. No pude porque estaba yo en mi retiro sacerdotal. Sin embargo, puse la meditación en Spotify, como ustedes saben, la meditación más pequeña, más corta, de alguna manera los puntos para poder desarrollar alguna meditación dominical. Pero espero continuar con este tipo de estas meditaciones, estas reflexiones recuerden, la intención es ayudarnos a sumergirnos de una manera más profunda, más consciente, más activa en la Eucaristía Dominica, no tan solo en sus lecturas, sino en toda la celebración de la misa, de la Eucaristía. Gracias a cada uno de ustedes por su amor a Dios. Yo agradezco mucho que se sintonizan y de repente veo aquí los números o después voy viendo cuántas personas lo han visto y lo agradezco mucho de todo corazón. Sin embargo, no es a mí al que de alguna manera que le demuestran su cariño. Yo lo agradezco, pero yo soy como el burro, ¿verdad? El burro que llevó a Jesús cuando entró a Jerusalén. Me encanta que reciban a Jesús en sus vidas, eso es lo que quiero decir. Yo solamente soy un instrumento, pero me encanta ver el número, no porque yo tenga un número de seguidores o tenga un número de personas que me ven o me escuchan, no. Sí me causa eso felicidad, por supuesto, soy un ser humano, pero sobre todo es saber que Jesús está llegando a ustedes y que yo solamente soy un instrumento, y eso me llena de una alegría mucho más profunda y mucho más duradera. ¿Sí? Yo no dependo de los números, pero sí me gusta que Jesús siga llegando al corazón de todos ustedes y me emociona y me anima también. Vuelvo a repetir, soy como el burro, ¿sí? Que me siento orgulloso de portar a Jesús. No es a mí el que le da la bienvenida, no es a mí al que escuchan, sino que de alguna manera abren su corazón para poderse encontrar con Jesús de Nazaret. Bien, y después de este agradecimiento, pues quiero que vayamos a nuestras Biblias. Este cuarto domingo de Pascua, la iglesia lo llama el Domingo del Buen Pastor, el Domingo del Buen Pastor. En muchas de nuestras parroquias, en muchas iglesias, Domingo del Buen Pastor se celebra con una promoción vocacional. Especialmente se promueve la vocación religiosa, la vocación para ser sacerdote, para ser hermano, para ser hermana, para consagrar nuestra vida a Dios generalmente. Sin embargo, tendremos que ser un poquito más universales y sabemos que la vocación, no solamente el sacerdote, en mi caso, recibe una vocación, sino que todos, al momento de ser llamados a la vida, eso significa vocación, de ser llamado, tenemos la vocación al amor. Y desde esta vocación universal al amor, la podemos vivir, esta vocación al amor, de tres maneras, de algún modo. De manera soltera, ¿sí? De manera soltera, y no necesariamente siendo religioso, siendo sacerdote, pero también se puede vivir nuestra consagración bautismal sin casarnos, y se puede vivir muy feliz. Esa es la primera, pero tiene toda su razón. Yo opto, no soy un solterón, sino opto por esta realidad en miras al amor, a cumplir mi vocación principal, que es el amor. Y por supuesto, la vocación matrimonial, que también opto desde ahí a seguir creciendo, a configurarme en el amor. Esa es la vocación y la puedo vivir de manera soltera, de manera en el matrimonio, y la puedo vivir de una manera en el sacerdocio, Entonces de ahí que este domingo del Buen Pastor no tan solo hablamos de los sacerdotes, sino de la vocación de matrimonial y la vocación de la soltería, de encontrarnos en el servicio. Bien,
Entonces, la iglesia nos prepara este domingo, el tiempo pascual, desde una lectura muy pequeñita, pero creo que muy hermosa, de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del versículo 27 al 30. Solamente 4 versículos vamos a mirar y vamos a ahondar en el corazón del buen pastor. Y precisamente eso es lo que Jesús nos expresa. Este capítulo 10, si lo vemos, si lo leemos todo en el Evangelio de San Juan, pues nos va a hablar del buen pastor. Vamos a darle lectura, ¿sí? Y vamos a ponernos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer desde el versículo 27 del capítulo 10 de San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz. Es la voz de Jesús, ¿sí? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Ese es el Evangelio. 4 versículos, y en el cual no está de alguna manera explícita, pero todos sabemos que está hablando del buen pastor, ¿verdad? Si iniciamos el capítulo 10, él va a decir a sí mismo: yo soy el buen pastor, ¿sí? El versículo 11, yo soy la puerta. El versículo 14, yo soy el buen pastor. Y aunque estos versículos todo el capítulo 10 lo vemos en los 3 años, cada sección, en este año C, en este año tercero, leemos estos 4 versículos. Vamos a ver qué importancia tienen estos versículos que ha escogido la iglesia para celebrar el Día del Buen Pastor. Entonces, lo primero que dice ahí es: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es la primera afirmación. Habla de un conocimiento y un reconocimiento de la voz, ¿sí? Yo conozco, ¿sí? Y después dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Escuchar, el conocimiento del pastor y las ovejas que siguen. Y llega otro momento. Y llega un momento donde rebasa, ese es el ejemplo, la analogía de que Jesús es el buen pastor. Pero la siguiente afirmación rebasa todo lo que podemos pensar de un buen pastor. Porque dice: yo les doy vida eterna. Y aquí es donde cambia todo. Porque el único que puede dar vida, pues es un Padre. Y el único que puede dar vida eterna es Dios mismo. Entonces, ahí se mueve de la figura del pastor y de un buen pastor, porque ese es el buen pastor que tiene esas características, que hay una reciprocidad. El buen pastor no es buen pastor solo en sí mismo, sino es buen pastor en la reciprocidad, en el conocimiento que se tiene uno al otro de sus ovejas y el buen pastor. Y dice algo bien importante que otro momento lo hablaremos, hoy no podremos, pero que nos habla de la Santísima Trinidad y que lo dice de un modo interesante. Termina diciendo: el Padre y yo somos una sola cosa. El Padre y yo somos una sola cosa. Pero antes va a decir, cuando dice yo les doy la vida eterna, dice: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Nadie las arrebatará de mis manos. Y cuando habla eso en cuestión directa de él, después va a decir eso de que nadie la arrebatará de las manos de su Padre. Y entonces va a decir: mi Padre me las ha dado, la razón por la cual le pertenecen, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. ¿Sí? Y ahí lo mismo que asegura de él, de que nadie puede arrebatar las ovejas de las manos de Jesús, dice: y nadie las arrebata tampoco de mi Padre. Y por eso va a concluir diciendo: mi Padre y yo somos una sola cosa. Bien, pues he desglosado un poquitito en la lectura, pero me llama la atención y quisiera poner un poquito énfasis
a la figura del pastor desde dos figuras. Desde el contexto donde lo va a estar diciendo y desde la palabra que está sugiriendo. La palabra que está sugiriendo es arrebatar. Nadie me arrebata. Y el contexto. En la lectura del día de hoy no pudimos captar el contexto. Pero si nos regresamos tantitito ahí en nuestra Biblia, estábamos leyendo el versículo 27, si nos regresamos al versículo 22 de ese mismo capítulo, nos introduce esta sección, este discurso de la siguiente manera. San Juan, versículo 22. Se acercaba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Sí? Primer contexto. Se acercaba la fiesta de la dedicación. No nos dice, pareciera ser que Juan sabe a qué nos referimos, ¿no? Como decir, se acerca la fiesta de la Virgen. Es casi diciembre. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué Virgen? Pues a la Virgen de Guadalupe. No necesita decirlo. Sabe que está dirigiéndose a las personas que están en ese contexto. Y eso va a decir. Y de coincidencia dice que también era invierno. ¿Sí? ¿Cuál es la fiesta de la dedicación que celebraba en invierno los judíos? Y entonces nos vamos a dar cuenta que es la celebración de la dedicación del templo. La dedicación del templo. Recuerden, no voy a contar toda la historia de algún modo, pero creo que es importante este contexto. Porque habla cuando Judas Macabeo, allá en los libros de los Macabeos, consagra nuevamente el templo a Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Eso sucedió en el año 165 a.C. ¿Sí? Pero ¿qué ha sucedido? Que Antíoco IV Epífanes, ¿verdad? Unos años antes invadió Jerusalén y profanó el templo, ¿verdad? Ocupó el templo. Y entonces Judas Macabeo recupera ese templo. Me gustaría de alguna manera que fuéramos a ver esa en Primera de Macabeos, aunque no son las lecturas de este domingo, pero me gustaría que lo pudiéramos hacer a través de él, solamente por el contexto que es muy importante. Y entonces, si vamos para allá, la primera parte es de Primera de Macabeos, y vamos hacia allá atrás, en el capítulo 4, pero también de alguna manera está por ahí en el capítulo 1, cuando comienza todo el problema, toda la profanación, ¿verdad? En el capítulo 1 dice la profanación del templo de Jerusalén, el versículo 21, y habla de Antíoco, penetró arrogantemente en el santuario, se llevó el oro del altar, el altar de oro, el candelabro con todas sus lámparas, la mesa de los panes de ofrenda, los vasos para las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el cortinado, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Tomó también la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros que encontró escondidos. Cargó con todo ello y regresó a su país, después de haber causado una gran masacre y de haberse jactado insolentemente. Esa es la manera de entrar. Imagínense en nuestro contexto, que alguien entra, un invasor, entra a nuestro templo católico y saquea todo. Toma el sagrario, que es de oro, con todo más que el valor de oro, con todas las sagradas formas, las estatuas, los cálices, todo, saquea todo eso y deja eso, el templo lo deja pues vacío, ¿sí? Y dice, y se lleva esos cosas, esos vasos sagrados que solamente son dedicados a Dios, las lleva para su uso personal. Pues si escuchamos que alguien roba, que alguien entra al templo, nos duele el alma. Imagínense la situación en que están viviendo ellos. Y entonces, pues viene una revuelta, la revuelta de los macabeos, y en el capítulo 4 nos narra eso. Me gustaría que de alguna manera leyéramos al principio un poquitito, porque aunque dice que fue Judas Macabeo, aquí en la lectura nos dice quién realmente es el autor de esta dedicación y de esta reconquista del templo. Dice, al año siguiente, estamos en el capítulo 4, versículo 28, Lisias reunió 70,000 hombres elegidos y 5,000 jinetes para combatir contra los judíos. Otra vez está ahí el enemigo. Cuando llegaron a Idumea y acamparon en Betsur, Judas
le salió al encuentro con 10,000 hombres. Entonces vemos que Judas llega con 10,000 hombres y el enemigo dice que llega con 65,000 hombres escogidos y 5,000 jinetes para combatir. Escogidos, es decir, lo mejor. Hablamos de 70,000 contra 10,000 y los 70,000 es de lo mejor, lo más exquisito. ¿Sí? Y dice, y al ver aquel poderoso ejército hizo esta oración. Judas hace la oración. Bendito seas, Salvador de Israel, que aplastaste la soberbia del gigante por la mano de tu servidor David, y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Entrega así este ejército en manos de tu pueblo Israel, que ellos se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería, y dice, infúndeles miedo, quebranta la audacia que les da su fuerza, y que se conmuevan por su derrota. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que te canten himnos de alabanza, y todos los que conocen tu nombre. Y dice que comenzó ahí la batalla. Y dice que apenas habían caído en el combate. Dice que en el primer golpe cayeron 5,000 del ejército enemigo. Al ver la derrota sufrida por sus tropas y la intrepidez de los soldados de Judas, que estaban resueltos a vivir o morir heroicamente, Lisias volvió a Antioquía, de donde reclutó mercenarios con la intención de regresar a Judea con fuerza más numerosa. Y ahí es cuando vence Judas y entonces tiene que rededicar. El templo ha sido profanado y lo va a dedicar. Es el contexto en que Jesús está hablando acerca de que Él es el buen pastor, ¿sí? El que va a decir, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué hago énfasis en este contexto? Porque, vuelvo a repetir, viene esa palabra cuando dice, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Esa palabra es clave, nadie las arrebatará de mis manos. Y aquí está diciendo, cuando Judas invoca a Dios y entra en una batalla, ¿sí? Entra en una batalla, hace alusión de este hombre, de David, ¿sí? Y dice que así también él venció al gigante. Recordamos, ¿quién es ese gigante? Goliat, ¿sí? Y habla de esa victoria. Y recuerdan que hace un año, espero que se recuerden un poquitito, yo acudía a ese texto exactamente cuando hablaba del buen pastor, que está en Primera de Samuel. El segundo de Samuel es uno de los libros más famosos y muy importantes del Antiguo Testamento, pero el libro primero de Samuel tiene unas narraciones fabulosas con las cuales se puede entender el segundo. Y en el capítulo 1, cuando David, que es un joven rubio y que es un pastor y que no es un guerrero, quiere enfrentarse contra este guerrero Goliat gigante, entonces Saúl tiene miedo. Recordemos, estamos en el capítulo 1. Y dice, y cuando él quiere, dice, David dijo a Saúl, no hay que desanimarse a causa de tu servidor irá a luchar contra ese filisteo. Dice que cuando este hombre, Goliat gigante, el mejor para el combate, dijo, tráeme a tu mejor, y el que gane no hay que matarnos todos, simplemente que se maten dos, ¿verdad? Y con eso, el que gane, esa será la victoria. Pero pues los filisteos sabían que ellos lo iban a ganar. ¿Por qué? Porque están presentando al mejor, digamos, de todo el mundo en este contexto, ¿no? El Goliat, que es un gigante, que es lo mejor, que es un guerrero, y no hay rival en ese momento para Goliat. Y David, que nos han descrito antes, que es un joven, que es un pastor, y que no ha sido entrenado para pelear, él quiere ir a pelear, a combatir a este hombre. Todos sabemos el final. Sin embargo, quisiera recordarles qué le dice Saúl. Le dice Saúl, pero Saúl respondió a David, tú no puedes batirte con ese filisteo, le dice, tú no puedes pelear contra ese filisteo, porque no eres más que un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. David le dijo a Saúl,
Tu servidor apacienta el rebaño de su padre. Él sabe que es un pastor. Pero atención, y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Así he matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. Ojalá que continúen conmigo. Estoy presentando la base donde voy a construir ese discurso de Jesús. Y creo que esto tiene una trascendencia increíble. Porque precisamente el Evangelio de la semana pasada terminó así en el capítulo 21, cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y no entraré en esos detalles. Sin embargo, Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. La segunda pregunta, en la respuesta Jesús le va a decir: pastorea mis ovejas. Y la tercera respuesta, nuevamente: apacienta mis ovejas. Y Jesús está hablando de ese contexto de mis ovejas, de mis corderos, aliméntalas, pastoréalas, apaciéntalas. Y este domingo nos encontramos con esa figura del buen pastor que dice que nadie se las arrebatará de su mano. Y en este contexto está hablando de un contexto de lucha, ¿sí? En donde Jesús sabe, podríamos decir, que Jesús se da cuenta, y está hablando del contexto, de que el enemigo, en este caso en el contexto Antíoco, ha venido y ha profanado la creación. Sí, el enemigo ha profanado la creación, la maravilla, la creación maravillosa de Dios la ha profanado. ¿Qué es decir? Que el demonio ha venido y ha arrancado del templo que son los seres humanos, del templo, la gracia de Dios, ¿sí? Por eso quería ponerlo en ese contexto. Así como Antíoco se lleva todas las cosas valiosas del templo y lo deja, lo desnuda el templo, le quita todo lo valioso, todo lo cual se le da gloria y culto a Dios. Así también podríamos decir que es una imagen de cómo Jesús está mirando que el demonio llega, ha asaltado al ser humano, lo ha engañado, lo ha seducido y le ha arrancado todo, ¿sí? Le ha dejado un lugar en donde no puede darle culto a Dios. Y Jesús viene nuevamente a consagrar este templo. Y entonces, en esa figura de David, que es el pastor, dice que nadie le arrebatará. Y entonces Jesús sabe que su pasión, su muerte y su resurrección va a ser una lucha a muerte y se va a batir contra el enemigo. Y dice que va a arrebatarle las ovejas. Sí, cuando se las llevan, es como David, que se bate que entra en una batalla contra los osos y contra los leones, ¿verdad? Y que ahí está ejemplificado pues el poder del mal. Y entonces les arrebata la oveja. Y escuchemos entonces en este momento cuando dice: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las escucho, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ¿sí? Es el Dios que va a restaurar su templo, su creación, nos va a restaurar, que nos va a dar esa gracia, sin la gracia no podemos tener vida eterna. Por eso el bautismo y todos los demás sacramentos celebran y rededican esta obra, porque después del bautismo pues nos seguimos embistiendo contra el enemigo. Entonces cada sacramento reclama y rededica el templo de Dios
para Jesús a través de su pasión, de su muerte y su resurrección. Y dice, y nadie las arrebatará de mis manos. Entonces, y quiero ejemplificar esto con esta lucha de Judas Macabeo, con esta experiencia de primera de Samuel, del rey David, de que todavía es un jovencito, pero cómo se bate en la lucha contra los osos y contra los leones. Pero me gustaría traer una historia que está escrita en este libro de Jeff Cavins, que se llama When You Suffer. When You Suffer. Y este es un libro muy interesante acerca del sufrimiento, ¿no? Cuando tú sufres, cuando se sufre, podríamos traducir en algo más libre, cuando tú sufres. Y precisamente habla de este ejemplo y quisiera con eso terminar esta meditación. Dice, él lo pone como ejemplo, ¿verdad? Dice, hay una barra de acero, como una barra cuadrada, que más o menos dice él que es como un pie, ¿verdad? Un pie como 12 pulgadas de largo y 12 pulgadas de grueso, ¿verdad? Una barra, y está larga, como de 25 pies, dice, una barra larga. Dice, de acero, sabes que no se va a quebrar, está allí sobre el piso, ¿verdad? Es de un pie, puedes caminar como 12 pulgadas. Dice, y si alguien te dice, camina sobre esa barra y te doy $100. Pues dice él, pues vas a pensar tú, pues órale, pues es dinero fácil, pues ¿qué pasa? Es de acero, es bastante bien para que yo camine, no hay ningún peligro porque está sobre el piso, la altura es lo grueso de la barra, que es un pie, 12 pulgadas, pues lo harías, pues por supuesto, ¿no? Que lo haría y me ganaría $100, es algo dinero fácil. Y continúa, dice, ¿y qué pasa si subimos esa barra de 25 pies de largo, la misma barra de acero, y la subimos sobre un doble piso, ¿sí? Sobre un doble piso, no sé, unos 20 pies. Y que te dijeran, pásala caminando y te doy $1,000. ¿Lo pasarías? Y dice él, a lo mejor sí, a lo mejor una gente pues, no está tan alto, sí, si te caes, si te quiebras un pie o algo, pero vale la pena $1,000, ¿no? Y te aseguro que muchos van a pensar que no lo harían. Y dice, pero ¿qué te parece si esa misma barra de 25 pies la subieran a un rascacielos, a los edificios más grandes del mundo, y tuvieras que pasar de un lado a otro y que te dijeran, te doy $10 millones? ¿Lo pasarías? Lo cual, ponte a pensar que requieres un equilibrio increíble, ¿no? Que se requieren porque es el aire, porque es la gravedad, porque es el miedo, y no sería fácil. ¿Te atreverías? Es decir, que pondrías a riesgo tu muerte por $10,000. Jeff Cavins dice, posiblemente algunas personas sí se atreverían. Yo creo que muchas no lo harían. La mayoría, dijera, no lo harían. Pero él agrega un elemento muy importante. Dice él, ¿y qué pasaría si al otro lado de esta barra, allá en lo más alto de los rascacielos, ¿verdad? En los edificios más altos, en lugar de ofrecerte $1,000, estuviera tu hijo, tu hija del otro lado, y fuera la última oportunidad que tienes para verle en vida? Esa va a ser la única oportunidad. ¿Pasarías esa barra de hierro? Y esta es la pregunta muy, muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo, aquí detengo un poco, porque yo recuerdo que hace 4 o 5 años, en otro contexto traje este ejemplo, lo conté en una misa, y yo aseguraba, en mi homilía yo decía, pues que sí, el papá iría, ¿no? Por supuesto que sí, lo caminaría. Sin embargo, después un papá, después de los meses, me dijo, oye, padre, ¿te acuerdas de que un día dijiste esta historia? Le digo, sí. Dice, fíjate que mi hijo me preguntó, papá, si yo estuviera del otro lado, ¿tú serías capaz de ir por mí?
esta, esta, dice, a mí me quebró el corazón, me dijo él. Y yo le dije que sí, que sí, que él valía más de 10 millones de dólares y que yo sí pasaría por él. Dice, pero me dolió porque él dudó de que yo fuera capaz de pasar, de arriesgar mi vida por él. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú le demuestras a la persona que amas que eres capaz de arriesgar tu vida en este ejemplo de la barra de acero para ir por esa persona por la que amas, sea tu hijo, sea tu esposa, sea tu madre, esa persona, y me detengo, cuando sea capaz de ese Judas que entra con ese ejército que bate de 10,000 contra 70,000 y que se enfrentan con esa furia. Y si es el David que lucha contra el oso y contra lo león y arriesga toda su vida y con esa furia, si esa persona que amas sabe que eres capaz de eso y no tan solo sabes que eres capaz, que te ve haciéndolo, te escucha, te escucha. Por eso, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Porque ese amor, ese batirte y arriesgar toda tu vida, eso te da una autoridad. Te da una autoridad y tú escuchas a la persona que es capaz de hacer eso por ti, porque sabe su amor. La escuchas porque la escuchas. Y dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y el tercer elemento, y ellas me conocen. Y esto es aquí fuertísimo, porque dice, y ellas me conocen. Lo cual significa que esa persona, no tan solo si tú sabes que eres capaz de dar la vida, si tú eres capaz de ir y arrancar y reconquistar el templo, si eres capaz de toda esa violencia, voy a poner la palabra violencia en sentido positivo, en el sentido de arrancar, de rescatar lo tuyo, no tan solo si tú eres capaz, sino como este hijo, papá, ¿tú harías eso por mí? Y dice el texto que es, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas, ¿sí? Y ellas escuchan y ellas me siguen, ¿sí? Y ellas me siguen. Y ahí es donde esas personas saben de lo que es capaz. Yo creo que una de las crisis de nuestra fe es que no entendemos cuánto Dios nos ama y cuánto es Él capaz de hacer por nosotros. ¿Sí? Que no tan solo ha cruzado esa barra de hierro, sino que ha ido a la cruz. Y que ha pasado los hades del infierno por nosotros y que nos ha rescatado y que nos sigue rescatando de las fauces del demonio en nuestras vidas. Y yo quisiera de alguna manera terminar este momento diciendo que a veces también yo me pregunto como sacerdote si las personas, si mis fieles, saben que yo sería capaz de eso. ¿Sí? Saben que, si saben. De repente una de las cosas que a mí me entristecen como sacerdote es escuchar que las personas dicen es que el padre está muy ocupado. Y ciertamente, sí, estoy ocupado. Pero ¿sí saben que soy capaz de ir por ellos, de dar la vida por ellos? Que de alguna manera estoy aquí dando la vida por ellos, ¿sí saben? Y no quisiera solamente quedarme en mi testimonio, sino saber que los sacerdotes estamos dando la vida. Estos días ha tenido dificultades mi familia, ha muerto otra prima, y me han dado tantas ganas de ir a México, porque he escuchado a mi madre con un dolor muy profundo. No alcanza a recuperarse y anoche estuvimos platicando, lloramos juntos, pero yo la semana pasada estuve en el retiro. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me vuelvo a ir? ¿Cómo dejo aquí cómo dejo a mi comunidad? ¿Cómo la dejo otra semana? No lo digo para sentirme héroe, sino
lo digo para decir que hay cosas que ustedes no saben que estamos viendo los sacerdotes, que hay cosas que nuestros hijos no saben, que vivimos nosotros como papás y que es importante que lo sepan no tan solo que estamos dando la vida por ellos, sino que somos capaces de dar la vida por ellos. Pues no, es un momento importante, no somos perfectos, pero a mí esta lectura me ha motivado mucho a seguir dándome más y que no soy yo, que es Cristo que quiere seguirse entregando a través de mi ministerio, y exhorto a todos los papás y a todas las mamás que seamos capaces de eso. Yo miraba, me mandaron una invitación de una boda de un joven que fue mi monaguillo, allá cuando inicié de sacerdote. Se llama el Gabriel, no lo conocen, y me encantaba la foto de este muchachito que se casa, que se llama Gabe Wailis, y al mirar la foto yo decía, este hombre sabe que tiene que dar la vida por su esposa, sabe que tiene que batirse a duelo por los que ama. Porque cuando lo sabemos, entonces cuando nos casamos desaparece la palabra divorcio, de una y para siempre. Porque ya no hay opciones, ya no hay una vuelta hacia atrás. O doy toda mi vida o mi familia perece. Que tengan un domingo que podamos incursionarnos en este sacrificio de Jesús, que Él da la vida, todo en la Eucaristía por nosotros, y que podamos experimentar ese amor y que Él sepa que también nosotros estamos queriendo hacerlo, que queremos hacerlo por Él y queremos hacerlo por las personas que nos ha confiado. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.